UN Televisión, Universidad Nacional de Colombia, presenta. El 19 de febrero de 1947, yo llegué a Bogotá a la 1 de la tarde en un avión pequeñito. Por cierto, estaba lloviendo y la impresión fue tremenda porque yo venía de un medio en que en ese momento había sequía y hacía mucho calor. Mi padre, él era un hombre de finales del siglo XIX y vivió la primera mitad de este. Se llamaba lo mismo que yo, con la diferencia del segundo apellido. Casado con Dominga Barros, una mujer de cierto carácter que ella no sacaba a relucir. Tengo que confesar que vida social, de fiesta, etcétera, yo no la hice. Y la razón es muy sencilla. Yo no tenía 18 ni 19 años ya, sino 24. Traía la carga de 5 años de trabajo en el ejercicio de la enseñanza y tenía conmigo mismo el compromiso de terminar con éxito lo que me había propuesto estudiar. Contraímos matrimonio en la capilla de la Universidad Pedagógica de Tunja, capilla que fue anulada, después demolida, de suerte que el único matrimonio que se realizó ahí fue el nuestro. Estuve haciendo los primeros 4 años de la enseñanza secundaria en Sabana Larga y los 2 últimos en Barranquilla. Y terminé en el año de 1941 en la Escuela Normal del Litoral Atlántico, como la llamaban entonces. Eran los primeros años de la Segunda Guerra Mundial. Barranquilla había sido abierta como puerto marítimo en el año de 1936, si mi memoria no me falla. De manera que las cosas cambiaron rotundamente tanto para la ciudad como para los habitantes de las poblaciones vecinas. Sabana Larga está a unos 40 kilómetros de Barranquilla, de manera que no se sustraía a esa influencia. Como dije, eran los años primeros de la Segunda Guerra Mundial. Habían sido esos 2 decenios de que yo hago memoria, los 30 y comienzos de los 40, una vida totalmente distinta de la actual, porque entonces Colombia tendría menos de la tercera parte de la población que tiene en la actualidad. Sabana Larga sería un poblado de 15.000 habitantes, tal vez menos. Hoy tiene unos 60.000. Mi padre era un maestro, un profesor polifacético, integral. En su adolescencia había sido alumno de los Hermanos Cristianos en Barranquilla. Por allá en 1895-96, yo conservo la hoja de calificaciones de él. Alguien me la suministró y entonces esto es rigurosamente exacto. Su contacto con los hermanos de las escuelas cristianas seguramente fue la razón para que él apelara al enseñarnos a nosotros, tanto en la casa como en el colegio, a un recurso pedagógico muy lógico.
Cuando estaba con los temas de las culturas clásicas, Grecia, Roma, o aún las más antiguas, utilizaba hojas de mapas vírgenes en blanco del mar Mediterráneo, del norte de África, de la península ibérica, de la itálica, del Peloponeso, del mar Egeo, de Asia Menor. Y conforme explicaba, exigía que fuéramos colocando los nombres de aquellas ciudades, en fin, de aquellos lugares que eran los puntos de fuego en la explicación que él estaba dando. Y exigía también, pedía que cuando se iba, como en la escuela vieja se hacía, a rendir la lección, fuera de una redacción de lo que él había explicado, sobre el mapa comprobáramos que efectivamente podíamos colocarnos hasta donde eso era posible en los sitios pertinentes, es decir, aquellos que eran importantes en el contexto de la explicación que había dado el día anterior o 2 días atrás. De suerte que hoy, después de más de 60 años, yo puedo repetir los nombres de todos los sectores desde Epiro, desde Tesalia y Macedonia, hasta las islas, las Espórades o las Cícladas o las del Mar Jónico, conforme él lo enseñó. Conocí a José Agustín Blanco en 1968, cuando inicié estudios en Ciencias Sociales en la Universidad Nacional. Sus clases son un recuerdo por lo amenas, lo bien estructuradas, el manejo del tema, la profundidad y la proyección que tenían en términos de pensamiento. Además, el rigor que manejaba en el lenguaje, yendo desde lo puramente etimológico hasta las elaboraciones conceptuales. Fue esa una etapa muy importante en nuestra formación profesional. Yo encontré un ambiente cordial, porque la educación que se impartía era a ambos sexos. El curso nuestro comenzó relativamente numeroso, tal vez unos 18 o 20 personas. Rápidamente emigraron algunos, no les gustó, no pudieron seguir, en fin, diversas razones. De suerte que en el curso de la licenciatura, en el desarrollo del estudio, quedamos 10. En la actualidad solamente 9. De Silvestri, Ularico de Silvestri, que era, por cierto, de Aracataca. En el Magdalena falleció no hace muchos años en un accidente. Amistad con las compañeras y los compañeros y un esfuerzo muy grande por estudiar, por investigar. Y a propósito de investigación, esto que yo estoy haciendo en este momento puede decirse que es un producto del hábito o logrado, obtenido por la manera como trabajaban los profesores con nosotros, y especialmente Rubén Pérez Ortiz, que era el bibliotecario. Mi relación con las 5 compañeras era muy cordial, de colaboración en el estudio, en la preparación de informes, en el trazado y dibujo de proyecciones cartográficas, en la búsqueda de bibliografía, en fin. Mi esposa se llama Beatriz Barón Tarazona. Ella es oriunda del norte de Boyacá, de una familia en parte norteña de Boyacá y en parte santandereana. Y la conocí en la universidad en Tunja. A la Escuela Normal Superior de Colombia, que fue una creación para darle un viraje de 180 grados a la educación en Colombia, para formar profesores de alta calidad.
vinieron europeos, alemanes, franceses, españoles, de distintas disciplinas. Aquí yo debo mencionar a aquellos con quienes yo tuve que ver como alumno, como estudiante de la Escuela Normal Superior. Ernesto Gull, que me enseñó cartografía, y decidió con la fuerza de su enseñanza muchas de las cosas que yo luego hice después que egresé de la Normal Superior. Y precisamente la primera cátedra que yo tuve en el aula universitaria fue de cartografía. En segundo lugar, Rudolf Holmes, que era profesor de doctrinas económicas y de historia contemporánea mundial. Un gran profesor también. Indirectamente recibimos la influencia de Pablo Vila, en catalán Pau Vila. Él nos trajo, o había traído, porque él se había retirado exactamente el año anterior a mi llegada a la Normal Superior, las ideas de la geografía a la manera francesa. Hacer una geografía no descriptiva, sino explicativa, y no general, sistemática, sino por regiones. Yo establezco una conexión entre Francisco Javier Vergara y Velasco, el gran geógrafo colombiano, que fue el primero que hizo geografía de Colombia por regiones, y lo expresa con toda claridad en su obra magnífica, grandiosa, de la Nueva Geografía de Colombia, cuya última edición fue de 1901, luego reeditada por el Banco de la República en 1974. De los colombianos, me acuerdo porque es mi amigo, y yo lo respeto y lo admiro, el actual presidente de la Academia Colombiana de Historia, Luis Duque Gómez, maestro nuestro de antropología, o a José Recasén, que nos enseñó prehistoria. Recasén también era catalán, lo mismo que Vilá. La geografía es un campo que ha tendido siempre por la síntesis en un proceso de globalización. Por lo tanto, muchos de los problemas ambientales que hoy se manejan han sido objeto de preocupación de la geografía. En ese sentido, ella tiene hoy una perspectiva muy importante de desarrollo con la creación de la carrera de geografía, la primera carrera de geografía en Colombia, la cual se realizó en la Universidad Nacional. Esa creación de la carrera también está un poco en la base, como fundamento, en el pensamiento de José Agustín Blanco. Fuimos convencidos desde épocas tempranas de que el desarrollo de la geografía solo sería posible con un pregrado, donde se iniciaría la base para hablar de geografía en el país. En los años 70, la formación que nos llega a nosotros en el área geográfica con relación a los movimientos románticos, a la etapa revolucionaria que vivía la Universidad Nacional, donde el conocimiento geográfico permitió, en buena medida, aterrizar discursos y crear utopías no como imposibles, sino como todo aquello que falta por crear y esos espacios que a la postre vendrían a constituir los caminos por los cuales hoy recorremos. Después del trabajo sobre el norte del Atlántico y los orígenes de la ciudad de Barranquilla, escribí otro extenso sobre la encomienda mayor de Tierra Adentro, el pueblo de indios de Tubará, que he encomendado para su impresión a la Universidad Javeriana, que ha tenido la bondad de acogerlo. Fuera de eso, ya hace bastantes años yo produje colaboraciones escritas para la primera y la segunda edición del Atlas de Colombia en el Instituto Codazzi. Y hablando de cuestiones cartográficas, para el año de 1992, por cuenta de la Financiera Energética Nacional, la traducción de unos 12 o 13 trabajos del profesor James Parsons de Geografía Cultural. Y para el Archivo Nacional, el Archivo General de la Nación, que imprimió Carvajal, un atlas de mapas antiguos de Colombia que están en el archivo. No era un trabajo sistemático, porque no había que consultar otras fuentes, particulares o institucionales, sino lo que había en el archivo. 34 mapas del archivo, y yo le añadí como broche para cerrarlo uno de los dos mapas que
gran geógrafo colombiano Francisco Javier Vergara y Velasco, incluyó en su atlas completo de geografía de Colombia, publicado entre 1904 y 1907, es decir, bajo el quinquenio del general Reyes. Eso fue publicado por el archivo para celebrar el hecho de que inauguraba por primera vez en la historia de Colombia su propia sede. Profesor Blanco, una lección más para los geógrafos que como ustedes están interesados también por la geografía histórica. ¿Cómo se investiga en este campo? Primero, usted se arma de paciencia y de tenacidad. Lo segundo, se busca usted los mapas y planchas topográficas a la mayor escala posible y de las mejores fuentes sobre el sector. Hace una primera exploración de campo. Recorre por la vía carretera el sector, porque después tendrá que volver. Entonces se mete al archivo. Y si se trata, por ejemplo, de áreas como las que yo he explorado, recurre, entre otros muchos fondos del archivo, a dos. Para averiguar sobre los antiguos pueblos de indios, las visitas, mire para allá, las visitas que los magistrados de la Real Audiencia practicaron a esos pueblos de indios desde el siglo XVI hasta el XVII. En segundo lugar, tierras que contienen pleitos de linderos, etc. Encuentra usted escrituras, protocolos, etc. Y de pronto, si la suerte lo acompaña, se encuentra con un croquis que los abogados de parte y contraparte trazaron para dirimir esos mismos pleitos. Yo conocí al doctor José Agustín Blanco Barros en 1960 y en ese año fue mi profesor de geografía física y posteriormente mi catedrático de cartografía. Definitivamente, pues lo que hoy estoy haciendo tal vez tiene el sello definitivo de su manera de trabajar, de su manera de investigar, de su manera de ser muy estrictamente exigente como ninguno en un grupo en donde apenas estábamos 22 estudiantes. Su cátedra era una película, definitivamente era maravillosa. Y él, pues, como protagonista de ella, era un personaje esencial e inspirador de lo que tal vez yo hoy estoy haciendo. A finales de 1957, tuve la oportunidad de recibir la oferta de una beca de la UNESCO para colaborar en el proyecto de mutua comprensión entre Oriente y Occidente. Me dieron a elegir entre la Universidad de Beirut y la Universidad de Tokio, y yo elegí la segunda. De manera que a comienzos del 58 yo viajé a ese país, al Japón, a cumplir con ese cometido, a estudiar geografía humana y a explicarles a los japoneses nuestra manera de ser, nuestra posición en el mundo, no únicamente en el campo físico, sino en el campo de la cultura, de los problemas que Colombia tenía y de los logros que Colombia había conseguido. Ellos sabían ya mucho de nosotros, como nosotros poco de ellos. Estuve en el Departamento de Geografía Humana en Shibuya, que queda en el subdistrito de Komaba, pertenece a Shinjuku. Y el decano era una eminencia, Shinzo Kyushi, un graduado en geografía de universidades alemanas, profesor visitante en Alemania, profesor visitante en los Estados Unidos, en la Universidad de Chicago, profesor visitante en la Universidad de Pekín, un experto en ecología urbana, autor de una geografía sobre la contaminación, una geografía de la contaminación de
ciudad de Tokio y sus anexos, un gran maestro. Otro profesor fue Nishikawa, que era un experto en geografía agrícola. Y ahora no recuerdo el nombre del maestro de climatología, que había vivido 12 años en el Perú, profesor de climatología amazónica en la Universidad de San Marcos y luego titular de la materia de climatología en la Universidad de Tokio. En el año de 1976 fui como delegado del Comité Colombiano de Geografía, que formaba parte del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, a un seminario sobre enseñanza y texto de geografía a nivel medio en América Latina. Recuerdo que concurrieron unos 14 o 15 países y el seminario se realizó en Ciudad de México durante 15 días. Los resultados los midió después el propio Instituto Geográfico, porque el director de esa institución, por derecho, por ley, es el presidente del Comité Colombiano dentro del Panamericano de Geografía e Historia. Unos años después, o sea, en el 88, por delegación de la Pontificia Universidad Javeriana, fui a representar esa universidad a Ciudad de Lima, en el Perú, a la celebración de los 100 años de la fundación de la Sociedad Geográfica de Lima, del Perú, y al primer Congreso de Geografía de las Américas. Para mí fue entonces y lo sigue siendo un motivo de satisfacción y de orgullo haber tenido esa doble oportunidad. Después de eso yo no he vuelto a salir del país y he continuado mis trabajos de campo, de archivo, de gabinete, etcétera, y hasta el año pasado enseñando geografía de Colombia. Yo conocí al profesor José Agustín Blanco en el año de 1965. Yo era un estudiante que estaba terminando mi carrera en la Universidad Nacional. Tuve la oportunidad de ir a hacer una práctica en cartografía a la Universidad Pedagógica Nacional
Y ahí pues conocí por primera vez al profesor José Agustín Blanco. Él desempeñaba la cátedra de cartografía y por designación de la dirección entré a ser su ayudante en la parte práctica de la elaboración de diseño gráfico y elaboración de proyecciones cartográficas. A raíz de ese encuentro congeniamos mucho, ya que mis intereses eran comunes en la materia, y posteriormente, terminando ya mi carrera, la Universidad Nacional me asignó una beca para viajar al exterior y conté con el apoyo y los consejos de él para direccionar mi formación profesional dentro del campo de la cartografía y la geografía física. Una vez que regresé en el año de 1969, a la primera persona que busqué fue a él como tal vez la persona que me podría asesorar y ayudar a buscar trabajo. Inicialmente lo busqué en el Instituto Geográfico y nuevamente recibí sus consejos y su colaboración, y en esa forma entré a trabajar en el Instituto Geográfico a los 15 días de haber llegado de la Ciudad de México, donde estuve estudiando en la Universidad Autónoma. A raíz de ese nuevo encuentro, entonces pudimos entrar a trabajar conjuntamente en algunos proyectos relacionados con el desarrollo y la difusión de la cartografía en Colombia. UN Televisión, Universidad Nacional de Colombia, presentó el anterior programa.